desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Bien, Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2. Me dice un amén, hermanos. Amén. Versículo 15. Dice la palabra de Dios. Versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, todos estos, o sea, los gentiles, los que no conocen a Dios, los no cristianos. La opinión general es que quienes dirigían, hermanos, la iglesia eran laicos. No eran gente, digamos, para traducirlo a este lenguaje, gente ordenada, gente que, abolengos ministeriales, eran gente laica. Y hermanos, es asombroso cómo Pablo comienza hablando acerca de, en el primer capítulo, dice cosas como, por ejemplo, vuestra fe se sabe por todo el mundo. O sea, era una iglesia madura. Aló, hermanos. Tan madura que esta es una de las cartas principales de Pablo. Algunos le llaman el quinto testamento de la iglesia, porque es una carta bien madura para una comunidad. Dice cosas muy profundas. Se pueden imaginar ustedes el grado de madurez de esa iglesia. Y Pablo les escribe a esa comunidad que ni fundó Pedro, ni fundó Pablo, y no se dice quién fundó la iglesia. Alguien, hermanos, que habrá ido quizás allá a Pentecostés, porque habían prosélitos, habían de todas partes, se fueron y habrán fundado la iglesia de Roma. Entonces, es una carta bien madura, bien para la iglesia, para estos tiempos, que no dejemos de leer la Biblia, especialmente esta carta a los romanos. Capítulo 1, desde el versículo 16 en adelante, 18, habla de cómo se manifiesta la ira de Dios. La ira de Dios se manifiesta por el pecado que se comete sin ningún arrepentimiento. Hablo del pecado acumulado. Y habla el capítulo 1 de algo bien serio, y es el tema del homosexualismo. El homosexualismo es el extremo de una sociedad depravada. Aló, ¿están escuchando bien? Es la consecuencia de una depravación grande de una sociedad, y de que Dios está a punto de desatar juicios a esa sociedad que tolera el homosexualismo. Por eso debemos reconocer que estamos en los últimos tiempos. Jesucristo habló de que estábamos en los días de Lot, de que como antes de que viniera Jesús, seríamos como en los días de Lot. En los días de Lot imperaba el homosexualismo. No en vano, Sodoma y Gomorra fueron destruidas a causa de ese pecado. Amén. Porque el pecado de inmoralidad sexual tiene un precio alto. La persona tiene que consagrarse a Dios. Los que vuelven de ese pecado, no dejar puertas abiertas. La persona tiene que entregarle sus pensamientos, su corazón, los deseos más íntimos de la persona. Tiene que entregarse a Dios y permitir que la palabra transforme los corazones, porque es un pecado que tiene un alto precio. El apóstol Pablo a los Corintios les escribe que todo pecado cometido queda fuera del cuerpo, pero quien peca contra el propio cuerpo, y Pablo estaba hablando ya de la fornicación, contra su propio cuerpo peca.
Así que el capítulo 1 presenta esa razón por la cual se manifiesta la ira de Dios. Pero también sigue hablando, y es como la línea del capítulo 2, ¿verdad? Porque no podemos separar el libro. Presenta las maneras en que Dios se revela al hombre. Se conoce, en el estudio bíblico, se conoce como la revelación natural. De cómo Dios se revela. Esa revelación de Dios no es salvadora. De cómo Dios se revela a la humanidad. Y hermanos, cualquiera persona que por muy atea que sea y mira la creación, eso es parte de la revelación natural. Por muy atea que sea, concluirá que este mundo lo hizo Dios. ¿Cuántos creen que Dios hizo los cielos y la tierra? Esa es parte de la revelación natural, la creación. Otro argumento que Dios usa para hablarle a los no creyentes, y a nosotros nos habló bastante, y no deja de hablarnos, se llama la razón. Amén. Dios nos da inteligencia. Otro argumento que usa Dios para hablarle a la gente se llama la conciencia. Y de eso es que voy a hablar en esta mañana. Acerca de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la capacidad que Dios da al ser humano para que nos autoevaluemos. Aló. Pablo dice, examínense vosotros mismos. La conciencia no es anulada ni antes del pecado de Adán y Eva, ni posterior al pecado de Adán y Eva. Siempre Dios ha tenido en el hombre, nadie sabe cuándo se siembra la conciencia en el hombre, pero ya venimos con conciencia. El hombre viene con conciencia. Entonces, la conciencia es la capacidad de distinguir, hermanos. Es algo innato en el hombre. Aquí Pablo lo dice bien claro, que cuando los gentiles que no tienen ley, aquí ley habla en sentido general, puede ser la palabra de Dios, correcto, pero habla de esa palabra de Dios que está en los corazones, porque Dios siembra sus mandamientos en nuestros corazones. Dios siembra sus mandamientos en nuestros corazones, aún antes de ser salvos. Por eso es que dice que cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Cuánta gente atea hace lo correcto? ¿Saben? ¿Han conocido gente atea que hace lo correcto? Pero esa obra moral de hacer lo correcto para ellos es un acto de soberbia. Porque ellos creen que eso es de ellos y que ellos no necesitan a Dios. Pero más allá de eso, porque no nos vamos a quedar en esto, lo que se demuestra aquí es que hay algo innato en el hombre que sabe qué es bueno y qué es malo. Así sea que vayas y te críes en la isla más desértica, en la Conchinchina, en la Patagonia, aunque no hayas abierto aún la Biblia, el hombre por naturaleza, algo le habla en su interior que es capaz de distinguir lo que es bueno y lo que es malo, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. De manera que esto demuestra que la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Así que nadie, ni aún el cristiano, nadie le podrá decir a Dios, yo no sabía. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, tú sí sabes. Nadie le podrá decir a Dios, Señor, yo no sabía, porque la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. ¿Cuántos están de acuerdo? Y le alaban a Dios con un aplauso, hermano. La voz de la conciencia es un sentido interno. Es algo que te habla siempre. No sé si cuando estábamos pequeños que veíamos ciertos programas, sobre todo salían las caricaturas, salía un ángel hablando cosas buenas a un lado y salía un demonio pequeño hablando cosas malas. Eso es como para ilustrar la conciencia. ¿Quién te está hablando a ti, hermanos? ¿Quién inclina nuestra conciencia a hacer lo bueno y a hacer lo malo? De manera que nadie, hermanos,
podrá decirle a Dios? Algo que es muy comúnmente usado en la gente, principalmente uno lo escucha en los políticos, es eso de tengo la conciencia tranquila. Y esa expresión de tengo la conciencia tranquila tiene un gran paréntesis, porque aún la gente que tiene mujeres escondidas dicen que tienen la conciencia tranquila. Dígame amén o ay, ay, ay. Aún gente que amaña contratos para que se los den, dicen que tienen la conciencia tranquila. Esa es la misma gente que hace las leyes y que los crea con un vacío intencional para ellos aprovecharse de esas leyes, de los vacíos que ellos crearon. Y ellos son los mismos que dicen, tengo la conciencia tranquila. Pero nadie, hermanos, nadie, absolutamente nadie, porque dice el capítulo 2, versículo 1, este mensaje no solamente es para los moralistas, este mensaje es para todo el mundo, cristianos y no cristianos, porque dice Romanos 2:1, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas, tú que juzgas. Este mensaje es para todo el mundo, para quien quiera que seamos. Así que nadie podrá lavarse las manos ante Dios. Nadie podrá decirle, Señor, yo no sabía eso. Yo no sabía que había que leer la Biblia. Aló. Señor, no sabía, no me enseñaron que no tenía que congregarme. Aló. No me enseñaron que había que diezmar. Hay cosas, hermanos, que Dios imprime en el corazón. Estoy hablando ahora a ustedes, a los cristianos. Pero aunque no lo fueras, hay cosas que Dios imprime en el corazón. Porque la conciencia es la que nos hace distinguir lo bueno y lo malo. Por eso es necesario que a la conciencia la alimentemos con la mejor fuente, que es la palabra de Dios. Aló, cuando tú alimentas la conciencia con la palabra de Dios, tu conciencia se va a volver aguda. Yo no sé, hermano, pero perdone, pero no puede ser que pareciera, hermano, que el cristiano fuera más, se quisiera presentar como más vivo ante Dios. Resulta que cuando éramos no salvos, éramos los más chispas, los más agudos, teníamos el sentido de la sospecha, pero ahora como cristianos, no sé si queremos, hermanos, ser vivos ante Dios. Y la conciencia es la que nos va a juzgar ante Dios. Estoy seguro que aquí hay gente que sabe que tiene que servir. Aló. Hay gente que sabe que tiene que consagrarse. ¿Y por qué hacemos caso omiso a la voz de la conciencia? El Espíritu Santo es el que nos habla adentro a nosotros, a través de la conciencia. La conciencia es la que nos habla a nosotros. Aló, hermanos. Oiga, hermano, yo creo que aquí tiene que salir algo diferente hoy. Porque no podemos, hermanos, continuamente. Estamos hablando de algo continuo. Y eso tenemos que frenarlo. Porque cuando hay un rechazo continuo a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, a la convicción interna, a esa voz interior, hermano, vea, sin darnos cuenta, vamos a ir endureciendo nuestros corazones y nos vamos a volver insensibles al pecado. La Biblia habla al menos de 4 tipos de conciencia. La Biblia habla de la buena conciencia. La Biblia habla de la mala conciencia. La Biblia habla de la conciencia débil, ¿verdad? La gente que está creciendo, que todavía le hace falta fortalecer la conciencia interna con la palabra de Dios. Por eso, hermanos, dice Pablo radicalmente que no hagas nada por aquello que tu hermano de conciencia débil pueda escandalizarse, pueda apartarse de la iglesia, pueda salirse del evangelio. ¿Cuántas veces, hermanos, vienen los impíos a nuestros hogares y estamos viendo programas que no son agradables a Dios? Los estamos escandalizando. Aló, hermanos. ¿O acaso el Espíritu Santo no te habla a ti
acerca de ciertos programas que no deberíamos ver ni estar en la parrilla de televisión de los cristianos. Yo no creo, hermanos, que tú eres el que pasa canal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 495, 99, 500, a ver, le hace toda la vuelta. Hermanos, tenemos que fortalecer la conciencia. Por eso hay un llamado continuo de que leamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios fortalecerá la conciencia. El mundo, hermanos, muchas veces, hermanos, allá afuera encontraremos casos de hombres que han sido radicales y que no tienen a Dios. Mahatma Gandhi, Dios mío, como un hombre que no conocía a Dios, que hasta le dijo al Papa de su tiempo: me gusta al Jesús de ustedes, pero no me gusta el cristianismo de ustedes. ¡Qué vergüenza! Una monja del siglo XVII, Sor María Inés de la Cruz, dijo que hace tanto mal el que peca por la paga que el que paga por pecar. Y ese es el contexto del capítulo 2. Gente deleitándose en el pecado. Gente que toma el pecado como un deporte. Gente que toma el pecado como algo normal. Y eso es un síntoma grande de depravación en el hombre y de que la conciencia en el hombre está cauterizándose. Ahora vamos a ver la cita de Timoteo. Es un gran síntoma de que la conciencia se está cauterizando. No podemos aceptar, hermanos, ni pensar de que podemos acercarnos a Dios con una conciencia contradictoria. La conciencia no salva. Que esto quede bien claro. Para que no caigamos en ese juego, dejo de leer la Biblia. Dios te está hablando, tu conciencia te habla que debes leer la Biblia y no lo haces. Estás violentando a tu conciencia. Eso es lo que, palabras más, palabras menos, dice Pablo, que todo lo que hagamos en contra de la fe es pecado. Aló, hermanos. ¿Cuánta gente está siendo descuidada en sus deberes con Dios? Sabe que tiene que congregarse el miércoles y no lo hace. Es pecado. Por decir un ejemplo que no pasa en este lugar, gracias a Dios. Y necesitamos ser sensibles a la conciencia, porque el Espíritu Santo nos habla a nuestro espíritu y es parte de nuestra voz interior. Que no sea este mensaje simplemente para quedarnos hoy en este mensaje, sino que haya un cambio, porque según el versículo 15, la conciencia nos acusará y la conciencia nos defenderá. Aló. La conciencia dice, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles. Nadie se va a escapar ante Dios, hermano. Absolutamente nadie. Gente que sabe en el fondo que el matrimonio homosexual es pecado y contra su conciencia lo hacen. Gente que sabe que el aborto es pecado y contra su conciencia lo hacen. Por eso es necesario que usted se vuelva chispa con la palabra, para que distinga quién es el que nos va a gobernar y no le dé su voto a nadie ni que lo venda. Eso es una violación a nuestra conciencia. Oiga, ¿cómo es posible que la alcaldesa de Bogotá diga quiten totalmente la despenalización del aborto, que son 3 causales: por violación, por malformación y enfermedad? Gloria a Dios por ustedes. Así es que tiene que estar la iglesia formada, entendida. Y esta mujer dijo, quiten esas 3 causales y que sea pleno el aborto. Oiga,
Y esa mujer defiende a los toros, a los animales, y nosotros no somos animales, somos seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios. Valórate como hijo de Dios. No te vendas al pecado. No nos vendamos al mejor postor. No vendamos nuestra conciencia. Nosotros no evolucionamos de nada. Dios nos creó. Somos tan magistralmente hechos. ¿Quién puede explicar el genoma humano que sea producto de la casualidad? Eso es un absurdo. Entonces dicen, la vida es sagrada. ¡Wow! ¡Qué morales son! ¡Qué morales son! No nos robamos un peso del erario público. ¡Qué morales son! Pero a la hora de defender la vida humana, se vuelven inmorales. Tenemos una dignidad. Aún, hermanos, si ellos se hicieran una evaluación seria, a no ser que hayan ya llegado al plano de la conciencia cauterizada, pero en el proceso en que ellos se han abierto al homosexualismo, si esa persona se sienta, reflexiona y dice, se analiza, escucha la voz de Dios, dirá, eso está mal. No voy a seguir más en unión libre, eso está mal. Aló. No voy a seguir más sin servir en la iglesia, eso está mal. Voy a apoyar el ministerio de mujeres, eso está bien. Voy a ver qué hago en la obra de Dios local, algo, hermano, Dios no te habla. ¿Tú crees que necesitas un ángel? ¿Algún sector del cuerpo que se te erice el pelo para que Dios te hable? Necesitamos apartarnos para Dios, para volvernos más sensibles a la voz de Dios. Dios habla a través de la conciencia. Y ahora no vayas a decir, a echar la Biblia a un lado y mi conciencia no me ha dicho nada. Hay gente, hermano, que uno se las encuentra que son cristianos, que dicen, no me estoy congregando. Llevan años en ese plano, años, meses. Y aquí esperando dirección de Dios. Falso, está mal, requete mal. Que no escuchamos que no dejemos de congregarnos. ¿Por qué hemos vuelto tan filosóficos? Dios nos habla a tu conciencia, a nuestra conciencia. Por eso es importante también, hermanos, que tengamos mucho cuidado con el tema de las redes sociales. Pareciera que mientras uno más hablara, le encontrara un gustico, voy a ver si es verdad. Bueno, tu conciencia se está debilitando. Y después quieres solucionar esto con cosas, con paliativos. ¿Cómo se llama ese medicamento que no hace nada, que la gente le cree? ¿Cómo se llama? Placebo. Entonces, hermano, la conciencia se contenta con placebo, pero es falso, porque te hace creer que todo está bien y duras 3-4 horas viendo televisión y el vacío se te está poniendo más grande, cuando tu corazón, tu conciencia debe ser llena es de la palabra de Dios, para que así podamos ser renovados por medio de la transformación del entendimiento para distinguir la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Palabra. La conciencia nos acusará o nos defenderá. Nadie va a decir, Señor, aborté, eso era lo que yo pensaba. No. Vea, la voz de la conciencia es una sola. Esa expresión, tengo la conciencia tranquila, no es subjetiva. No es subjetiva. Aunque querramos engañar a Dios y nos querramos engañar a nosotros mismos, la conciencia no es subjetiva. Dice una sola cosa, no lo hagas, no lo hagas. Aún a los niños, hermanos, están creciendo y a veces llegan momentos en que reaccionan. ¿Y por qué no lo hacen? Por la voz de la conciencia en ellos. Y cuánto más como cristianos, hermanos, que debemos fortalecer esa voz con la palabra de Dios. Por amor, te va bien leyendo la palabra. Te va mucho mejor, hermanos, te estructuras más.
si Dios te ha estado libertando, sanando, hermano, ese vacío, ¿cómo se va a llenar? Con televisión, con novelas, con redes sociales. Se llena es con la palabra. ¿Cuántos están de acuerdo? Es lo que nos llena, la palabra de Dios. Estamos haciendo monicongos, micos a la iglesia, vienen con tremendos vacíos y los engañan desde el púlpito pidiéndole y saturando el tema del dinero con los pactos, con tanta cosa, hermano. Y eso, hermanos, lo que produce es un vacío mayor. Porque Dios no reemplazará nada. Dios no se va a contradecir. Eso fue palabras más, palabras menos. Cuando Pablo les dice a los atenienses, para que busquen a Dios, atenienses, ateos, filósofos, eruditos, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Obviamente que cuando le hallan, hermanos, tendrán que irse a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, aprovechando que hoy celebramos la Cena del Señor, vamos a darle cuentas a Dios algún día. Dice el apóstol Pablo que viene un día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dios va a juzgar lo que hacemos después que salimos de la iglesia. Lo que hacemos en el secreto, calladamente, lo que hacemos escondidamente en el trabajo, Dios lo va a juzgar. Es muy serio la vida cristiana, hermano. Es muy serio la vida cristiana. No podemos estar pensando de que esto es un juego. Dios te empezó el llamado de salvación, hermanos, echa mano de la vida eterna. Pégate a Dios y cuida la salvación con temor y temblor. Porque el diablo no va a apelar, hermanos, un día en sacarte. Y hermano, nadie es perfecto. A veces fallamos en escuchar a Dios, en escuchar la voz de la conciencia. Pero cuando esto se vuelve costumbre, ahí viene un peligro de que nuestra conciencia se vuelva cauterizada. Pablo utiliza el término cauterización, hermanos, para hablar de en aquel tiempo, en el tiempo antiguo, habían heridas demasiado abiertas. Ellos no tenían la tecnología hoy médica. Habían heridas demasiado abiertas que lo único con que lograban cerrar las heridas eran quemando la herida. A esa herida le salía algo especial, como, no sé si ustedes han visto ciertas heridas que tienen como algo grueso a los lados, ¿verdad? Y ya está cicatrizada. Queloides. Bueno, Pablo usa esa herida, esa herida que fue, entre comillas, sanada por quemadura. Esa región se vuelve insensible. Mataron a los nervios. Y Pablo utiliza esta misma simbología para aplicarla a la conciencia. Y la Biblia nos está evitando de que nos cuidemos de tener una conciencia cauterizada. Aló. Aquí dice, hermano, Romanos capítulo 2. Vamos a leerlo, perdón, estamos en Romanos, ¿verdad? Mire, hermanos, vamos a leer el último versículo del capítulo 1. Ahí está, hermanos. Por eso les insisto, hermano, vea, cuide sus ojos. Yo no creo que usted sea tan olímpico que usted se queda viendo todas las tardes novelas. ¿Aló? ¿Qué presentan en las novelas? Adulterio, robos, mentiras, infidelidades. Y si tú te acostumbras a eso, hermano, reacciona. No sea que la conciencia ya esté cauterizándose. Porque dice Pablo, habiendo, hermano, léase capítulo 1, hermano, todos esos pecados que están detrás. Quienes habiendo entendido, y se los dice a la gente pecadora, ellos entienden el juicio de Dios por la naturaleza, por la razón y por la conciencia.
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Los que practican ¿qué? Todo lo que está en los versículos anteriores: envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuración, detracción, injurioso, inventores del mal, altivez, el homosexualismo. Dice que quienes practican tales cosas son dignos de muerte. Ojo, quienes lo practican. Pero Pablo dice algo bien radical. No solo ellos, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. ¿A quiénes está condenando la Biblia? Al que peca por la paga y al que paga por pecar. Los que hacen la pornografía tienen igual pecado que los que la ven y se deleitan. ¿Aló? ¿Es serio esto, hermanos? ¿Por qué nos quedamos viendo novelas, hermanos? Programas inmundos. ¿Por qué estás todavía en ese grupo ese grupo malo que estás en WhatsApp? ¿Por qué te quedas ahí? Si no les predicas, no van a cambiar. Si no les incomodas en el evangelio, no se van a estremecer. Dios juzgará los pensamientos de los hombres en aquel día. Las veces que hemos deseado a mujeres y nos hemos quedado con ese deseo y no nos hemos arrepentido. Aló, aplica también para los hombres. De que usted sea mujer, ¿no? Después le explico el chiste. Y si es hombre, también. Tanta inmoralidad y tanta relajo en la iglesia. Por eso, hermano, que hoy te afirmes más, hermano. Que hoy haya más firmeza espiritual, de búsqueda. Gracias a Dios que están atentos a la palabra en medio de esta ausencia de luz, de fluido eléctrico. Pero aquí está la luz de Cristo en nuestros corazones a través de su palabra. Apláudalo. Ese es el colmo, hermanos, del pecado. Verlo como un deporte. Yo no entiendo cómo cristianos hacen un paréntesis y se gozan los carnavales. Se van a gozar los carnavales. ¿Qué hace un carnaval? Te va a levantar la lujuria. La carne te la va a levantar. Así que estemos atentos, hermanos, a qué cosas Dios nos está hablando en este tiempo. ¿Qué cosas Dios te está hablando? Te hablo a ti que no eres ateo, que de pronto, hermano, necesitas, hermanos, despegar más. Dios te está hablando de consagración. Dios te está hablando de servicio. Dios te está hablando, hermanos, de que apoyes la obra local. No solamente físicamente, sino con tus diezmos, con tus ofrendas. No engañes a Dios más con los diezmos. Te puede Dios quitar el trabajo facilito para que empieces a depender de Él y que entres en una gran reflexión acerca de lo que estás haciendo con la administración de lo que Dios te ha dado. No le entregues más los diezmos a Satanás a través del arreglo de la moto, de una cerveza, a través de las multas. No se las entregues a Satanás. Porque lo que no le das a Dios, Dios le da permiso al devorador para que te consuma la finanza. Y como hay gente que cree que puede ser hábil con Dios. Seamos serios, no Dios te habla cuando te pagan la quincena y dejas el diezmo de último. No sientes la convicción interna, la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo hablando a tu conciencia, que seas lo primero que apartes. O estás violentando la conciencia. Primera de Timoteo capítulo 4. La conciencia, hermanos, actúa como una alarma contra incendios, hermanos. Imagínense que hagan el edificio más alto del mundo, el edificio que ahora le llaman el edificio más inteligente del mundo. Ahora imagínense que no le hagan alarma contra incendios. La conciencia funciona como una alarma contra incendio. No reemplaza la palabra, por supuesto. Simplemente la palabra refuerza la conciencia.
y todo debe estar regido por la palabra. El apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 4, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, se rebelarán, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Los demonios tienen una doctrina, los demonios tienen iglesia, tienen sinagogas, a doctrinas de demonios. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Imagínense, hermanos, si el apóstol Pablo aplica de tener la conciencia cauterizada en cuestiones que tienen que ver con lo meramente espiritual, cuánto más con el pecado. Por eso les invito a que la palabra de Dios sea la que tiene que ocupar la preeminencia. La preeminencia. Lo más alto de lo más alto de lo más alto. ¿Por qué Pablo combina aquí conciencia cauterizada? ¿Por qué Pablo combina aquí conciencia cauterizada con gente que apostata de la fe, dejándose guiar por espíritus engañadores? Dios mío, esto, hermano, rompe esquema, porque a veces creemos que la conciencia cauterizada tiene que ver no más con lo moral, pero también con lo espiritual. Por eso que nadie los engañe. Hermanos, tengo una nueva revelación, y esa supuesta revelación va en contra de la palabra. Esto es lo que estamos viendo mayormente hoy en muchas iglesias. Dios me dijo, dijo alguien hace un tiempo que el pecado de Adán y Eva había sido no diezmar. Hermano, qué cosa más diabólica. Aló, ¿cómo es que alguien se para en el púlpito y Dios me dijo que le diera chicles ungidos? ¿Alguien tiene chicle por ahí? Esto está en las redes sociales. ¿Sabe? Esa gente tiene la conciencia cauterizada porque no escuchan la voz de Dios, escuchan la voz de los demonios. Un pastor semidesnudo se metió en un tanque de ese parecido que está ahí en el banco de alimentos, que lo está esperando el banco de alimentos, se metió con calzoncillos, se sumergió, y Dios me dijo que con el agua que ustedes tomaran se limpiarían de sus pecados. Gente que tiene conciencia cauterizada. Y la gente, ¿quién tendrá más conciencia? ¿El que lo dice o los que lo hacen? Por eso tienes que leer la palabra de Dios hasta el fin. Dígale a la persona que te solo diga, no coma cuento, coma Biblia. Conciencia cauterizada. Mire, aquí pone un ejemplo. Prohibirán casarse. Oiga, el que quiera quedarse sin casar, que sea algo que Dios le haya dicho a él. Aló. Que la Biblia no lo prohíbe, ni siquiera en el ministerio sacerdotal. Para hablarlo en los términos en que se utiliza ahora el tema del celibato, haciendo referencia al sacerdocio católico. Pablo dijo, yo no estoy casado y así estoy bien. Dígame o ay, ay, ay. Quiero que todos los hombres sean como yo, pero cada uno tiene su propia gracia. Y esa gente de la conciencia cauterizada estaban diciendo, no se casen, abstengan de ese alimento. Hermano, todo, Pablo dice, todo lo que Dios creó es bueno. Diga conmigo, todo. Usted puede comer cerdo. Hay un riesgo del parásito del cerdo. Pero, ¿por qué se prohibió el cerdo? ¿Por qué se prohibió el pulpo? ¿A cuánto nos gusta el pulpo? El camarón. Esos alimentos estaban prohibidos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios le estaba enseñando a un pueblo que se prepararan para estar ante Él ceremonialmente puros. Pero hermano, ya estamos en el tiempo de la gracia. Ahora esto es por la fe, ya no es por obras, no es dejando de comer ciertos alimentos. Sacúdase, hermano, que usted no tiene que tenerle miedo a comer carne un viernes antes de Semana Santa. Aló. Oiga, hay cristianos que comen carne los días de Cuaresma
y con miedo. Aló. Come carne. ¿Quieres comer pescado ese día? Cómelo libremente. Es más, la carne se pone más barata. Y necesitamos proteína. Te venden el pescado más caro porque todo el mundo está comprando pescado. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Que podamos tener una conciencia buena, una conciencia libre, una conciencia afectada. Dice, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracia participasen todos ellos y los que no han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Todo lo que te pongan, cómelo. Vas a un restaurante chino, no preguntes por motivo de conciencia, dice Pablo. Vas a preguntar a la mostradora, señora, ¿esto fue consagrado a Buda? Te va a decir que sí. ¿Ya para qué estás allí? Come, vea la mosca elegante en Basurto, come. Con acción de gracias, Señor, gracias porque tú creaste esto. Y si 5 minutos tú sin saber, a ellos se lo consagraron en la cocina, a la Virgen de no sé qué más, a ti nada te va a pasar. No temeremos a veneno mortal, no temeremos a las picaduras de la serpiente, no temeremos a la brujería, porque Cristo está con nosotros. Alábalo, hermano. Entonces, hermano, tengo una buena conciencia bíblica. Oiga, qué tremendo, ¿verdad? Creo que le voy a poner el mensaje. Conciencia bíblica. Que te satures de la palabra de Dios. De que no andemos con misticismos espirituales. Bastante misticismo hay en la iglesia. Discierna las cosas. Ore. Coma Biblia. Oiga, ¿cómo Pablo lleva a hablar de la conciencia cauterizada? Dice, porque por la palabra, versículo 5, por la palabra de Dios y por la oración es santificado. No es ningún pecado comer carne. Los chinos tienen un lema. Ellos dicen, todo lo que brinca, salta y vuela para la cazuela. Pero yo no me comería un murciélago, hermano. Dios mío. Coma, hermano, cosas que no violen su conciencia. Hay un pasaje, hermanos, que me gusta mucho. Primera de Juan. Primera de Juan. La conciencia labró al hijo pródigo. Él cuando entró en sí, dice la Biblia que levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y así es que se limpia la conciencia. No con saumerios. No comprando aceite, echándote aceite en la cabeza para que tus pensamientos sean claros. Eso lo hizo uno, hermano, en la ignorancia también. La conciencia se limpia a través de la palabra. La palabra es como el agua. Y la palabra en la Biblia es representada como agua. El agua limpia. Y usted se baña y usted no está totalmente limpio, pero usted se bañó y usted está mayormente limpio. Aló. Pero, hermanos, en el caminar se van pegando cosas. Por eso Jesús le insistió a Pedro, también es necesario que te lave los pies. Aló. En el caminar uno se va ensuciando. Hermanos, que Dios nos libre del orgullo de decir, no, Señor, yo nunca te negaré. Y de pronto te canta el gallo 3 veces. Límpiate con la palabra. La amargura se va con la palabra. Un clavo saca otro clavo, eso no es así. Que se te fue el novio, te consigues otro para que ahora se lo pases por la cara. Eso no es así. Quédate sola hasta que Dios te muestre, hasta que Dios te limpie, hasta que se te sane el resentimiento. Oiga, hay gente que dice, hermano, yo le he escuchado a mujeres que dicen, yo no entiendo de dónde sacan ciertos lemas. Oiga, dicen, los hombres que yo he tenido sí me han salido malos. Como si coger un hombre fuera producto de meter la mano en un saco de plátano a ver cuál cojo aquí. Me salió malo, este no. No,
En Cristo te va a salir bueno. La mujer te va a salir buena. Esto no es una lotería. ¿Por dónde vamos, hermano? Dice 1 de Juan 5, es bonito esto, hermano. Para que entre todos, hermanos, gloria a Dios, Dios me dirigió el mensaje hasta acá. Yo me quedé asombrado, Señor, ¿cómo me dirigiste hasta acá? ¿Por qué? Porque también esto de la conciencia buena tiene que llevarnos a entre nosotros amarnos, a entre nosotros estimularnos a la buena fe. Mire lo que dice 1 de Juan, capítulo 5, versículo 16. Qué tremendo, ¿eh? Y todavía hay gente que dice que la salvación no se pierde. Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. ¿De qué me está hablando aquí, hermanos? ¿De qué me está hablando aquí mayormente? De que cuando usted ve a alguien mal en la iglesia, levante oración por él. Aló. Así nos vamos a amar más. Oiga, qué tremendo. Pida y Dios le dará vida. Vienen momentos, hermanos, en que uno se pone un poco cachureto. Aló. Y tenemos que ser sinceros con Dios, nosotros mismos. Pero también, hermano, vea, mirar a los demás. Entonces, hermano, si aquí hay algo tan delicado de estar, hermano, vea, esto me está hablando de que usted tiene que estar involucrado en el cuerpo. Esto no se puede a la distancia, hermano. Involúcrese en el cuerpo. Y va a orar por el hermano que lo ve así como cachureto, como que no me gustó ese vestido porque parece como de discoteca. Hermano, vea, rodéelo, háblele, hermano, y ore por él. Y Dios le dará vida. Y con todo, si usted no le habla, la conciencia le hablará a él. Dice, y esta, ¿por dónde estamos? Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual no digo que se pida. Hermano, hay gente, hermano, usted sabrá cuándo no echarle perlas a los cerdos. Usted sabrá. Yo sé que Dios le hablará. Porque hay gente que son obstinados con el pecado. Y es mejor que tú le hables, porque Dios puede utilizarte a ti para que le hables a su conciencia y su conciencia le hable a él y que él sea salvo, o si no, hermano, la sangre será sobre nuestras vidas. Hay pecados, hermanos, todos lidiamos con pecados a diario. Seamos sinceros con Dios en el silencio, a solas, hermano, vea, en el devocional diario. Dice, usted se lee el libro de Levítico y va a encontrar acerca del altar de los holocaustos. Dice, y el fuego en el altar nunca se apagará. Ese fuego diario tenemos que levantarlo. Hablo de esa comunión. No es prender una vela ni nada de esas cosas. Es comunión con el Espíritu Santo. Y eso va a hacer que se consuma el pecado. Por eso, levanten un buen devocional diario. Hermano, un buen devocional, hermano, que te vaya regular, te puede tirar media hora. Que te vaya regular y medio chueco. Échele de media hora para arriba, a solas con Dios, quédese en un versículo. Señor, habla, limpia, apártate, no te dejes absorber de tu trabajo, no hay excusa. Sabes, hermano, que vienes acumulando trabajo, sabes que sales apresurado de tu casa y el Espíritu Santo te habla a ti y te dice, hey, detente, ten un rato de comunión conmigo. Escuchemos la voz del Espíritu Santo, escuchemos la voz de la conciencia que nos habla a nosotros también y atendamos a la voz de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Dios nos quiere hacer crecer. Dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecados que no es de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, no lo practica. Esta palabra es buena, porque fíjate que empezamos hablando de gente que se deleita en el pecado, que toma el pecado como una práctica.
Y el verdadero hijo de Dios no practica el pecado. Dice, no practica el pecado, pues aquel que le fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. ¿Quieres que el diablo no te toque? Hermanos, fortalezcamos la conciencia con la palabra de Dios. Lo vamos a mantener a raya. Ningún arma forjada contra nosotros prosperará si levantamos la palabra de Dios en alto. Vamos a orar en esta mañana. Le damos gracias a Dios con un fuerte aplauso, hermano.